Hola a todos, vamos a resolver un problema de las pruebas PAO que consta de dos partes. Empezaremos resolviendo la primera. El problema es de afinidad y dice lo siguiente. Dados el triángulo ABC, el punto O' y el eje de afinidad, se pide determinar la dirección de afinidad sabiendo que el incentro del triángulo ABC es el punto O, siendo el punto O' el afín de O. Y esto vale 0,5 puntos. Vale, pues esa es la primera pregunta. La siguiente vamos a olvidarla por ahora, luego la haremos, lógicamente, pero empezaremos con la primera. Dice que determinemos la dirección de afinidad, sabiendo que el incentro del triángulo ABC es el punto O, siendo O' su afín. Es decir, si nosotros hallamos el incentro del triángulo ABC, que ya sabéis que el incentro es un punto notable del triángulo, y pinchando en ese punto con el compás podemos dibujar una circunferencia inscrita, o sea que el incentro permite dibujar una circunferencia inscrita dentro del triángulo. ¿Y cómo se halla ese punto llamado incentro, que cuando lo tengamos nos permitirá saber la dirección de afinidad? ¿Por qué nos permitirá saber la dirección de afinidad? Porque nos han dicho que O' es el afín de O. Cuando ya tengamos el incentro, unimos O con O' y esa recta que une esos dos puntos afines nos indica la dirección de afinidad que nos servirá para aplicarlo al resto de los puntos del triángulo. ¿Entendéis? Vale, ¿cómo hallamos el incentro de un triángulo? Pues recordad que se hacía de la siguiente manera. Se hallaban las bisectrices de cada ángulo, con lo cual con el compás pinchamos en un vértice y con la abertura que queramos dibujamos un arquito para marcar el ángulo y ahora pinchando aquí y aquí, o sea en los extremos del ángulo con la abertura que queramos, por ejemplo cogemos el compás, pinchamos aquí y hacemos un arquito de la siguiente manera, de esta manera, ¿lo veis? Hemos abierto el compás lo que hemos querido, con el radio que hemos querido. He procurado que se nos salga fuera del triángulo para no rayar por dentro. Tampoco pasaría nada, pero para no manchar el triángulo he abierto más para hacerlo por fuera. Y ahora con ese mismo radio que he utilizado para hacer este arquito, pincho aquí y vuelvo a hacer otro arquito. Unimos este punto con el vértice del triángulo y ya tenemos la bisectriz, es decir, la recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Vale, pues bien, en esa bisectriz está el incentro. Hay que volver a repetir y hacer la bisectriz de otro ángulo para donde se corten las dos bisectrices tener ya el centro exactamente hallado. Vale, pues tomamos otro ángulo, como digo, hacemos otro arquito pinchando en C con la abertura que queramos. Pinchamos ahora aquí también con la abertura que queramos con el compás. Hemos hecho ya un arquito, lo he hecho también por fuera del triángulo, o sea, hemos pinchado aquí y hemos hecho el arquito por aquí. Y ahora con el mismo radio pincho aquí y hago otro arquito con el mismo radio, como digo. Uniendo ya tengo la bisectriz de este ángulo, es decir, la recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Donde las dos bisectrices se cortan, aquí tenemos O, que es el incentro del triángulo. Con lo cual, uniendo O con su afín, que es O', ya tenemos la dirección de afinidad. O sea que ya podemos marcarlo y aquí está. O sea que cogemos luego esa dirección con la escuadra y el cartabón, la dibujamos aparte, paralela, lógicamente tiene que ser paralela, por eso hay que cogerla con la escuadra y el cartabón, arrastrarla hacia la derecha o hacia la izquierda, volverla a dibujar y poner dirección de afinidad. Y con eso ya tenemos 0,5 puntos. Vale, pues ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, dibujar la figura afín del triángulo DEF, cuyos vértices son los puntos de tangencia de la circunferencia inscrita en el triángulo. Es decir, si nosotros aquí hallamos los puntos de tangencia de esa circunferencia inscrita dentro del triángulo, esos puntos de tangencia, al unirlos, son tres puntos, lógicamente un punto estará en esta recta, otro punto estará en esta otra y otro punto en esta otra, y al unirlos tendremos otro triángulo que es el triángulo DEF. Cuando ya lo tengamos, tenemos que dibujar la figura afín de dicho triángulo, que aparecerá por aquí. Vale, pues vamos a dibujar ese triángulo DEF. Primero, tenemos que averiguar los puntos de tangencia de esa circunferencia inscrita. Cuando queremos dibujar una circunferencia tangente a un lado del triángulo, el punto de tangencia es perpendicular al radio que pasa por el centro, o sea, al radio de la circunferencia. O sea que si desde aquí tenemos que trazar una recta perpendicular a este lado, y aquí tenemos el punto de tangencia. Desde aquí trazamos una perpendicular a este otro lado y ya tenemos el otro punto de tangencia. Y aquí lo mismo. Como se trata de un triángulo equilátero, esta recta ya es perpendicular a este lado, o sea que no hace falta hallarla. Esta otra es perpendicular a este lado.
Esta es la que nos falla, esta no es perpendicular. Habría que coger la escuadra y ponerla así perpendicular, o bien unir el punto B con el punto O, prolongar, y ya también tendremos la perpendicular, porque en un triángulo equilátero se cumple que esas rectas que unen los vértices con el incentro son perpendiculares a los lados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eso, coger la regla, unir B con O y trazar esa perpendicular. Ya la tenemos ahí. Es decir, estas tres rectas, podéis comprobarlo con la escuadra, forman 90 grados con el lado. O sea, esta recta y el lado es perpendicular, esta también y esta también. O sea que si pincháramos aquí y dibujáramos una circunferencia de esta manera, estos serían los puntos de tangencia de la circunferencia con los lados del triángulo. De todas formas, no hace falta dibujar la circunferencia, porque lo que queremos dibujar es el triángulo DEF. Es decir, esos puntos de tangencia nos marcan ahí los vértices DEF. Quito estos arquitos, 1, y ya tengo el triángulo dibujado, el triángulo DEF dibujado. Esta otra es perpendicular a este lado. Esta es la que nos falla, esta no es perpendicular. Habría que coger la escuadra y ponerla así perpendicular, o bien unir el punto B con el punto O, prolongar, y ya también tendremos la perpendicular, porque en un triángulo equilátero se cumple que esas rectas que unen los vértices con el incentro son perpendiculares a los lados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eso, coger la regla, unir B con O y trazar esa perpendicular. Ya la tenemos ahí. Es decir, estas tres rectas, podéis comprobarlo con la escuadra, forman 90 grados con el lado. O sea, esta recta y el lado es perpendicular, esta también y esta también. O sea que si pincháramos aquí y dibujáramos una circunferencia de esta manera, estos serían los puntos de tangencia de la circunferencia con los lados del triángulo. De todas formas, no hace falta dibujar la circunferencia, porque lo que queremos dibujar es el triángulo DEF. Es decir, esos puntos de tangencia nos marcan ahí los vértices DEF. Quito estos arquitos, 1, y ya tengo el triángulo dibujado. Vale, ahora vamos a hallar la figura afín de ese triángulo. Fijaros, dibujar la figura afín del triángulo DEF, cuyos vértices son los puntos de tangencia de la circunferencia. Bueno, ya lo tenemos aquí, el triángulo DF, y hay que hallar el triángulo afín. ¿Qué pasa cuando queremos hallar la figura afín de otra figura? Pues hay que seguir las leyes de afinidad. Voy a ponerlas aquí. Fijaros, leyes de una homología barra afinidad, porque ya sabéis que la afinidad es una modalidad de la homología. Dos puntos afines tienen la misma dirección de afinidad. Esto no sé si está bien redactado, pero lo que viene a decir es lo siguiente, que si aquí está la dirección de afinidad, por aquí trazamos una paralela a esa dirección de afinidad y tendremos el punto afín de D, o sea que D' estará por ahí en esa paralela. Para hallar el afín de F', trazamos también una paralela a la dirección de afinidad, por ahí, y por ahí estará F', y para hallar E', lo mismo, paralela a la dirección de afinidad, y por ahí estará E'. Y por otro lado, dos rectas afines se cortan en el eje. Quiere decir que, por ejemplo, si aquí está DF, pues DF', o sea, la recta afín de F' también se cortará en el mismo punto en el eje, ¿vale? Vamos a empezar aplicando la primera ley, es decir, dos puntos afines tienen la misma dirección de afinidad, por lo tanto lo que vamos a hacer es que por D, por F y por E trazaremos paralelas a la dirección de afinidad. Si hacemos así, una paralela a esa dirección por D, por aquí trazamos otra paralela y por F otra paralela. Pues ya sabéis, por aquí estará D', por aquí estará F' y por aquí estará E'. Por otro lado, aplicamos ahora la segunda ley de las afinidades. Es decir, dos rectas afines se cortan en el eje. ¿Eso qué quiere decir? Pues por ejemplo que AB, al prolongarlo, y AB', que no lo tenemos por ahí, pero si lo tuviéramos, al prolongarlos se cortarían en el eje. ¿Entendéis la idea, no? Por lo tanto, para hallar, por ejemplo, el punto D', ¿qué podemos hacer? Pues fijaros esta recta que viene por aquí, la bisectriz, que pasa por el punto C, ¿vale? Y por el punto O. Pues si esa recta pasa por D y por O y la prolongamos, que es lo que vamos a hacer ahora, la prolongo hasta el eje, la recta afín, es decir, la recta afín a esta también pasará por el punto O'. ¿Estáis de acuerdo? O sea que hacemos así. Fijaros, esta recta viene por aquí y su recta afín viene por aquí, porque dos rectas afines se cortan en el eje. Segunda ley de las afinidades o homologías.
Por lo tanto, el punto D estará aquí, ese punto D'. ¿Habéis entendido la idea? Dos rectas afines se cortan en el eje. Si quisiéramos hallar el afín del punto C, es decir, C', pues trazamos una paralela a la dirección de afinidad y aquí tendríamos C', pero bueno, eso no nos lo piden ni nos hace falta para nada. Ya tenemos un punto del triángulo hallado, un punto afín del triángulo. Ahora, por ejemplo, para hallar el afín del punto F, ¿qué podemos hacer? Pues podemos prolongar de F hasta el eje y a la vuelta volvemos a unir con D'. O sea que fijaros, aquí tenemos DF y a la vuelta tenemos D'F'. Por lo tanto, aquí está D' y F' lo tendremos aquí. Este será su sitio. Lo marcamos y seguimos con el punto E'. ¿Qué podemos hacer también aquí? Pues podemos hacer lo mismo que antes, es decir, podemos prolongar EF, lo prolongamos hasta el eje, vamos a hacerlo así, y a la vuelta pasamos por F' y aquí tenemos E', ¿entendéis? Es decir, EF viene por aquí, F' viene por aquí y se cortan en el eje de afinidad. Vale, pues ya tenemos los tres vértices hallados. Ahora unimos ya estos tres puntos y tenemos ya el triángulo dibujado. Y con eso hemos terminado de explicar el ejercicio. Es bastante sencillito. Tenemos ya un punto y medio más, con lo cual esta pregunta valdría 2 puntos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.